No saben la emoción que tengo de comenzar este en vivo. Hoy vamos a hablar sobre Memento Mori, un libro de crónicas escritas por tres excelentes académicos, escritores y también queridísimos amigos. Vamos a hablar sobre este libro de crónicas y un poco luego vamos a invitar también tengo el privilegio de traerles a ustedes, a estos grandes autores que nos van a comentar sobre algunos aspectos que tienen que ver con el género de la crónica, con lo que esperamos de este contenido y de verdad invitarlos a que entiendan un poquito más sobre este tema, que se acerquen a estos relatos tan llenos de poesía, tan llenos de magia, tan poderosos en un nivel reflexivo, filosófico, humano, donde aprendemos de tantos referentes, es decir, son textos tan profundos que a mí se me han quedado adentro. Entonces ya se los estaré comentando. Qué chévere verlos por aquí. Como les comenté, hola Mayra, qué lindo verla. Bueno, voy a estar primero hablando un poco de quiénes son estos escritores, de qué se tratan estas crónicas y luego los invito para la conversación. Una breve presentación. Me gustaría comenzar con Héctor Bujanda. Él es venezolano, es de Caracas, nacido en 1968, es PhD de la, uy Dios mío, estos lentes, sí, es PhD en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es narrador, periodista, docente, investigador, autor de varios textos y premiado. Entonces, para mí es un lujazo tener aquí a Héctor. He tenido el privilegio de escucharlo en sus clases, en diferentes charlas literarias que él ha dado. Recuerdo tanto una de Almudena Grandes. Es un gran estudioso de la literatura. Realmente, y sus crónicas aquí me quedan, tienen tanto ritmo, entonces qué lindo y qué privilegio tener aquí a Héctor. Luego tenemos a Tina Serega. Ella es PhD en Teoría Crítica por 17, Instituto de Estudios Críticos en México. Es licenciada en redacción creativa, docente investigadora, tiene algunos textos publicados y hoy con estas crónicas realmente se quedó en mi corazón para siempre su escritura. Realmente es un privilegio trabajar de cerca con Tina, verla cada día cómo hace filosofía de su cotidianeidad y hace literatura de las cosas más insospechadas. Gilda Orellana, también guayaquileña, al igual que Tina, magíster en literatura y filosofía por la Universidad Pompeu Fabra, periodista y docente, ha colaborado con varios medios editoriales, tiene algunas publicaciones importantes y hoy también aquí me llega muy al corazón con una crónica en la que aborda la maternidad. La problemática de la maternidad, sobre todo en pandemia. Digo problemática porque, bueno, la maternidad no es, como dicen vulgarmente, coser y cantar. Siento, y es algo que me va a encantar conversar hoy día con Gilda, que la maternidad es un tema que cuando se aborda hay que revisar desde qué lugares, desde qué estereotipos a veces se suele abordar y por eso mismo cuando se escribe sobre ella, desde qué posición se está escribiendo. Creo que es un tema un poquito más intenso para quienes somos mujeres, somos madres y tenemos visiones disruptivas de pronto sobre el tema. Así que me encanta abordarlo con ella. Y solamente comentarles algo de lo que está al inicio, es un prólogo escrito por la coordinación editorial, que nos da una pauta de lo que vamos a esperar con este libro, que de verdad no puedo dejar de recomendarles su lectura. Y es que se recogen algunos de los años de pandemia, ¿no? Estos años de pandemia que, como dice aquí, nos recordaron que somos mortales, que el cuerpo es mortal, que los otros son mortales, que las relaciones son mortales, ¿sí? ¿Quién diría, estoy leyendo, que la tragedia no iba a venir en forma de cataclismo nuclear, de guerra mundial, sino en un envase mucho más pequeño? Y aquí viene la propuesta de este libro. ¿Por qué escribir sobre esto, no? La escritura como un modo de territorializar, de corporeizar, respirar, nos remite a reflexiones y nuevas formas de entender la vida, la supervivencia,
en general, de pensarnos como seres humanos. Así que bueno, no puedo esperar más, qué lindo ver a todos los que se están uniendo y ya voy a llamarlos para que entren a los autores. A ver, que todo nos salga bien. Ahí les tiene que estar llegando. Igual si ustedes ven a un costado que dice solicitar entrar, lo pueden aplastar y yo les doy paso. Y si no, exacto, ya si no. Hola. Hola, Eh, buenas noches. ¿Se oye? pero qué belleza esto. Nos estamos uniendo sin problemas. No cantemos victoria, pero vamos por buen camino. Hola Tina, qué lindo verte. Hola Mariela, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Qué lindo tenerte por aquí. Ya entiendo que Héctor, tienes la página en blanco, ¿no? Ah, Eso, ok, ahora sí ok, estás, ya te perfecto. tenemos. Ya, finalmente. Finalmente, el momento más esperado. Gilda, ya la llamé, la voy a volver a llamar. Gigi, entra Gigi. Y si no, también puedes poner solicitar entrar, es un letrero azul que está a tu derecha. Ajá. Se unió. Ok, vamos a esperar solo un segundo más a que se una. Apaguen el micrófono, chicos, porque parece que hay una interferencia. Tina, trata de apagar tu micrófono para ver si es eso. Lo mismo tú, Héctor, y de pronto cuando Voy, ya... voy a Ajá, apagar aquí, a ver. no, no, era el de Tina entonces, porque Ah, con Héctor no. Ok, este, ahora sí lo logró la Gigi. Hola Gigi. Hello. Qué lujazo tenerlos aquí hoy. Estoy súper feliz de tenerlos aquí. Realmente me encanta. Tengo algunas guías de preguntas para ustedes, pero realmente recordarles que esta es una conversación que sobre todo es de muchísimo provecho para las personas que están aquí. Me encanta ver Yusef, hola, qué lindo verte a los tiempos. Lupe, Mary Pops, qué lindo verlos. Romy Carrión, Rocío Castro, qué chévere tenerla por aquí. Mabe, Zulinelli, qué chévere tenerlos, Santiago Toral, hello. Bueno, entonces vamos a hablar, hola a todos, te amamos, Mary también. Vamos a hablar sobre este libro a quien a muchas de las personas hoy les he estado comentando y más adelante de verdad que me encantaría proponerlo para que nos reunamos a leerlo con quienes hoy estén interesados, me van contando a lo largo de la conversación. Por favor, no duden en hacerle preguntas a los autores, en contarme si les gustaría leer este libro conmigo, organizar alguna reunión de lectura a propósito de Memento Mori. Pero primero me encantaría, Tina, que nos contextualizaras este texto, ¿no? Entiendo que este libro es parte de un proyecto que apoya a la Universidad Casa Grande para difundir no solamente textos académicos, sino también textos creativos, textos literarios. Coméntanos de este proyecto y cómo se enmarca Memento Mori dentro del mismo. Ya, bueno, les cuento un poco. Memento Mori es parte de la colección, como dijo Mariela, ya de libros de literatura de la universidad. La universidad tenía originalmente una colección de libros académicos y una vez instaurada una facultad de artes, ¿no? En la que ahora casualmente Héctor es decano, ya decidió además incentivar la producción artística ya de docentes, estudiantes, entre otros, al igual que la producción académica, considerarla como un producto de igual nivel, de igual atención, con recursos específicos, y así nace esta colección de literatura. Entonces la idea de la colección de literatura, que está inspirada de alguna manera en nombres de animales o flora y fauna, como un homenaje precisamente a nuestra identidad, ¿no? De la zona, de la región de costa, ¿no? Nacen una serie de libros, ya entre los que se encuentra, y quisimos dar lugar, incluso dentro de un debate que podía estar en esta conversación, de ubicar la no ficción como parte precisamente de estos escritos. Entonces tenemos ya un libro de poesía que se llama Saipukles, tenemos 2 libros de cuentos, ya una novela que está por salir, un libro de cuentos infantiles, el de que ya también conversaremos, el que la autora es Mariela,
¿ya? Y también precisamente este texto de la colección de no ficción, ya que se llama en este caso Cabeza de Mate, ¿no? Que es un animal también de la región, bajo la idea de que la no ficción también es una producción estética, también es una producción o que se encuentra en el límite precisamente de acercarse a una realidad desde otra mirada. Una particularidad también interesante de esta colección es que para de alguna forma avalar también la calidad de los textos, ya está tiene un proceso al que llamamos revisión de pares. Quiere decir que en un proceso que nos colaboró gentilmente la editorial Caracola, precisamente para evitar conflictos de intereses, los textos tuvieron revisión de pares anónimos de expertos en estas áreas de producción literaria para precisamente retroalimentar y dar aval a estos textos, ¿no? Porque de alguna forma también como universidad es importante contribuir a la idea de la relevancia de las obras, ¿ya? Y bueno, por lo menos en unos procesos de revisión donde también la obra crece, ¿no? También recibimos unas retroalimentaciones que nos permitieron mejorar los textos, ¿no? Y ahora los vemos aquí. Realmente es un trabajo maravilloso, muy pulido, muy pensado, realizado con mucha profundidad, lentitud, puntillismo. Esta colección de narrativa se llama Pájaro Brujo, pero no entiendo muy bien. Pájaro Brujo es toda la colección y cada parte de la colección tiene otros nombres. Explícanos eso un poquito mejor. Ya. No sé, la colección en realidad tiene diferentes nombres, ya, es decir, lo que hay es una colección por género. Ya, entonces Pájaro Brujo en realidad es la colección de narrativa. Ahí vamos a encontrar libros de Paulina Briones, libros de Carlos Villafuertes, de Santiago Toral, que es como, digamos, los géneros de tanto cuento como novela. Ya tenemos también una que se llama Jacinto de Agua, ya que es un tipo de flor, y ahí tenemos nuestra colección precisamente de textos que ya tienen el primer número, que son los de poesía, y Cabeza de Mate, como está el animal aquí, que es la colección de no ficción que empieza con esta convocatoria que trata de recoger precisamente las narrativas o una mirada de la pandemia, que como pensamos algunos, la seguimos viviendo en otras formas, ¿no? Ya instalada, como digo yo, más bien en el cuerpo, en la digitalidad, en otra forma de educar, ¿no? Una pandemia capaz que, decimos nosotros, por lo menos es lo que pensamos, Héctor, yo y algunos, que más bien ayudó a instalar un mundo, ya con el que nos hemos quedado, y desde el cual también creo que desde estas crónicas permite pensar cómo este mundo se instaló, desde una mirada personal, subjetiva, y se instala un mundo diferente en relación a la educación, en relación al cuerpo, en relación a la idea de la muerte también, ¿no? En relación a la idea de la salud o del bienestar, en relación a la idea de la salud mental, ¿no? Todas esas cuestiones me parece que ponen en juego la discusión de este texto y esta convocatoria en particular. Es decir, no ha muerto la pandemia, más bien nos lleva a pensar en una reflexión en relación a la muerte que continúa hasta el momento contemporáneo, nos parece. De acuerdo, y gracias, Tina. Eso me lleva a la siguiente pregunta para Héctor. ¿Por qué escoges, Héctor, la crónica como un medio de escritura? ¿Qué te permite una crónica que no lo hace el cuento, la novela y sobre todo y en específico en el caso de recoger crónicas a partir de lo de la pandemia, ¿no? De tu Sí, experiencia en la pandemia? sí. Bueno, la verdad es que yo llevo una vida profesional larga, donde he hecho textos periodísticos de diferente tenor, de diferente tipo, sobre todo crónicas, lo que uno puede llamar crónicas en periódicos, en medios, ¿no? Eh, pero hay que decir que desde que yo me mudé a Guayaquil en el 2000, finales del 2015, inauguré un blog personal que se convirtió en un espacio para mí que era el ideal para poder escribir unos textos marcados por mi experiencia migratoria, ¿no? Mucho antes de que en Venezuela explotara, digamos, implosionara el país y apareciera este fenómeno masivo llamado la diáspora, ¿no? Que comenzó en el 2017, pero ya yo había tomado como objeto principal de ciertos textos narrativos
o de lo que uno podría llamar en términos genéricos autoficción o autobiografía, mi experiencia migratoria en Ecuador, ¿no? Y hice varios textos, incluso el terremoto, que creo que fue a finales del 2016, me parece, también se convirtió en un texto para mí importante, ¿no? De manera que cuando aparece la pandemia, yo también vuelvo a tomar esas herramientas ya partiendo de la idea de que hay un ejercicio de confesión en primera persona, que, que en una situación muy rara donde de repente todos nos habíamos convertido por las circunstancias en periodistas, porque todos, por todos los medios que teníamos al alcance, sobre todo las redes sociales, las plataformas, se convirtieron en el lugar de testificar la experiencia de la pandemia, el encierro, de la posibilidad de morir, etcétera, ¿no? Que era el momento del máximo pánico que hubo en el mundo entero, ¿no? Entonces, por ahí se fue armando la posibilidad de que yo fuera escribiendo, ejercitando esa experiencia de encierro y bueno, salieron estos textos, este par de textos que tengo en el libro, ¿no? Eso te podría decir al principio. No los pensé como crónica, pero no podría decir que el mundo entero estaba haciendo su propia crónica, ¿no? Una cosa rara porque siempre el periodista es el que se ha, digamos, ha presumido de que ese es el género por excelencia del periodismo. Yo creería que todos estamos haciendo en alguna medida crónica de nuestras circunstancias durante la pandemia. Wow, qué interesantes reflexiones, Héctor. Muchísimas gracias. De verdad que me encanta ver a tantas personas aquí también interesadas por el tema. Melicano dice son las mejores, gracias. Poeta Jaime, Bernardita, qué chévere tenerte por aquí. Felices de recibir este apoyo de la Universidad Casagrande. Priscila Cultural, Marisabel Manrique, hello. Just Dome, qué lindo tenerte por aquí. Y la verdad es que, bueno, un poco en este sentido, un poco conversacional, Gilda, me encantaría que me comentaras que, digamos, esta línea que ha dejado señalada Héctor entre la literatura, la crónica, la autoficción, ¿verdad? Para ti, Gilda, que sé que tienes una pasión gigante por la crónica, ¿cuál es ese límite entre realidad y ficción en una crónica? Todo lo que escribes es literalmente 100% cierto. ¿Cómo ubicamos la realidad y la ficción o la realidad y el lenguaje literario al escribir una crónica? O sea, hola, ¿sí me escuchas? No sé si Sí. se escucha. Sí, ¿Se sí, se escucha? escucha perfecto. Puta, Mari, no sé, o sea, yo creo, a ver, creo firmemente dos cosas. La primera, que cuando tú escribes crónica, tú estás escribiendo a partir del deseo que nace de una subjetividad y de una mirada. O sea, y esa es una mirada muy personal, muy particular, que es como una ventana, ¿no? Y creo que el libro lo ejemplifica súper bien. O sea, la misma pandemia, desde tres experiencias distintas, desde tres marcos diferentes. O sea, tú tienes por un lado la ventana, tienes por otro lado la casa y tienes por otro lado el paisaje, ¿no? Tienes la experiencia pandémica narrada desde tres escenarios diferentes, más allá de la experiencia vital de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuánto es verdad en la crónica? Creo que tienes como esta mirada objetiva de periodística de que el dato, el fact, ¿no? Lo verificable, eso no se puede de ninguna manera falsear. O sea, no puedes decir un número que no es o una cuestión, un dato que no existe. Eh, pero evidentemente creo que la crónica es una pregunta, ¿no? Una pregunta de qué hacemos con esos números, qué hacemos con ese dato, cómo traducimos ese dato en vida, ¿no? O en experiencias humanas. Y en ese sentido, a mí me parece que es fundamental pensar desde ahí. Y obviamente, pues la experiencia personal, o sea, cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida que va a ser definitivamente que escribamos desde un lugar. O
sea, yo, por ejemplo, desde que soy mamá, casi todos mis textos están atravesados por ese hecho capital de mi vida, que es la maternidad, ¿no? Entonces, cuando hablo de la violencia, cuando me pregunto sobre la violencia, me pregunto sobre la violencia también en términos de la maternidad. Cuando escribí sobre la pandemia, también escribí desde esa posición. Y en esa época, claro, este texto quizás el que se acercaba más al género crónica, pero recuerdo también un texto que se publicó, no me acuerdo en qué diario en este momento, y más bien estaba como por la vía de la educación, ¿no? Porque todos recordamos, ¿no? Aquí todos damos clases, cómo nos íbamos a montar, cómo nos íbamos a embarcar en esto, ¿no? Y la gran pregunta que teníamos, mis colegas y yo, era como, ¿qué está pasando del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Y el dato era el que era, o sea, la deserción escolar, qué sé yo, ¿no? Pero preguntarnos desde la vida, ¿no? Preguntarnos desde el cuerpo, preguntarnos qué quiero lograr con este proceso de observación, qué quiero movilizar con este proceso de observación y cómo quiero que me acompañe ese lector o esa lectora en esto que estoy construyendo, porque al final yo siempre digo que para mí es como tener una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué me acerco a esto? ¿Por qué lo agarro? Y qué me estoy preguntando a partir de eso que estoy mirando, ¿no? Entonces, no sé si Me encantan estas reflexiones, Héctor, Tina, ¿no? La crónica como espacio para la pregunta, la crónica como un espacio para la autoindagación, para mirarnos también hacia un posible futuro, ¿cierto? A partir de eso, ¿no? Entender lo subjetivo, pero también desde el dato, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos algunas exploraciones. Yo añadiría que, de todas maneras, de lo que ustedes me van contando, la crónica también es algo que se escribe un poco desde la crisis, ya sea individual o colectiva, no necesariamente, pero cuando Héctor nos hablaba de la crónica desde el tema del terremoto, ¿verdad? No sé, quizás las crisis nos hacen más necesario todavía escribir, quizás las crisis nos traen demasiadas preguntas. No sé, Tina, me encantaría que me dieras tu opinión. ¿Tú crees que es posible decir que la escritura es un medio para exorcizarse, para hurgar, transmutar las emociones? ¿O quizás es una aseveración muy light, poco probada, superficial? ¿Cómo lo abordarías tú? Bueno, yo siempre he pensado que la palabra, creo que, y lo hemos aprendido incluso desde las ciencias sociales, ¿no? Los países, las ciudades que han vivido eventos traumáticos. Yo sobre todo creo en la palabra como una forma de tramitar, ¿ya? Tramitar personalmente, tramitar por otro, o sea, uno ha escuchado incluso como los grandes episodios, en las grandes crisis violentas, por ejemplo, los espacios de perdón, es la palabra ya la que permite precisamente, como digo, transitar ya y de alguna forma también tramitar, ya me parece una crisis, un trauma, una vivencia. Ahora, yo siempre guardo distancia en cambio de la idea de sanar, ya sanar, curar, me parece que la palabra puede ser una parte de ese proceso, ya, pero sería en realidad muy atrevido, quizás muy imprudente decir la palabra finalmente cura, la palabra finalmente repara, la palabra finalmente sana. Pero sí creo que es importante la palabra como trámite, ya la palabra como un tránsito precisamente de dar forma, de dar sentido a algo, y sí creo que ya luego las instancias de reparar, curar, sanar pueden tener como muchas vías, ¿no? Desde repara el Estado, ¿no? Cuando acomete grandes atrocidades o repara precisamente ya otras instituciones lo que sucede, pero lo que ha sucedido a través de la justicia, a través de otro tipo de instancias, pero también de alguna forma está la palabra, me parece, para poner orden, un cierto orden al acontecimiento. No porque ese acontecimiento sea verdad, ya, aunque por ahí dirá, están por aquí, veo, Carlos, que es filósofo, ¿no? Heidegger decía que los únicos dueños de la verdad eran los poetas.
Y a mí me parece que eso es interesante, porque es la idea que de alguna manera se perdió en un occidente que depositó muchas cosas en la ciencia, pensar que solo en la ciencia estaba pues el rigor, estaba lo que podemos creer, cuando en realidad también el arte es una forma de conocernos, una forma de acercarse a eso que está vivido. Luego, podría ver la historia ya como una ciencia, pero por ejemplo yo recuerdo esta frase que a mí me encantaba de Certeau, que siempre decía que cuando la historia relata estás demasiado cerca, ya, pero también estás demasiado lejos, ¿no? Es decir, el momento en que ya el relato ya has estado o demasiado cerca de algo o has estado demasiado lejos de algo. ¿No? Imagínense relatar la Edad Media, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense relatar la Edad Media, ¿no? Tratar de imaginar qué precisamente era eso. O también esta idea que también es de Certeau, de que la historia lo que hace es hablar a los muertos, ¿no? Entonces ahí hay un muerto, ¿no? Entonces, la idea de cómo se revive eso, ¿ya? Y parte precisamente de ese trámite en particular. Entonces, yo creo, la escritura tramita, sí, es necesaria, sí, para poner orden, ¿ya? Incluso para hablar de eso, ¿ya? Otra cosa ya es sanar, curar, reparar. Me parece que eso ya implica otras instituciones, otros espacios, otros momentos. Me encanta lo que dices, realmente muy interesante y sobre todo nos deja algunos caminos que explorar, ¿no? La palabra para tramitar, ¿no? Creo que es algo que se nos queda y que realmente me lleva a varios temas que me encantaría explorar, pero que en este momento quisiera anunciar desde lo estético, ¿no? Porque no es solamente lo que digo, sino, y aquí viene la segunda parte, cómo lo digo, cómo lo escribo, el elemento artístico. Para abordar esto, quisiera comenzar con Héctor, ¿no? Los tres tienen un lenguaje tan cuidado, tan poético, tan meticuloso, la palabra precisa, pero también cómo se expande, cómo se infla hacia diferentes capas de significados. Entonces, por ejemplo, cuando Gilda mencionaba los tres momentos en los que se trabajan estas crónicas, ventana, casa y paisaje, pues también podemos agregar antes que ventana y como contraposición esa idea que trabaja Héctor de guarida, ¿no? Él dice, vuelvo a la única ventana que tiene la guarida. Así comienza la primera crónica de Héctor, llamada justamente La guarida, y que subtitula como Ejercicio de mirar la cuarentena. Y quiero que escuchen un par de líneas al azar para ir comprendiendo a qué nos referimos con un lenguaje poético y con un lenguaje cuidado y el tema estético en el que no solamente es lo que decimos sino cómo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en algún momento, pero en este momento, cuando el calor convierte a la ciudad en un pozo de lagartos agonizantes, no encuentro nada adentro que me haga respirar. Así que me instalo en la ventana y aspiro profundo con medio dorso afuera. Por un lado hay una capacidad de descripción, la ventana, medio dorso afuera, la persona tratando de respirar, pero luego hay otra parte, ¿no? El calor convierte a la ciudad en un pozo de lagartos agonizantes. De esto está inundado las crónicas, en este caso las de Héctor, y así con cada uno dar ejemplos. Héctor, ¿cómo cuidas la palabra? ¿Cómo trabajaste este texto? ¿Cómo es este proceso de escritura? Mira, yo ahí recupero esa frase del maestro Villoro que dice que el periodismo es literatura bajo presión. Y cita esta bella imagen de que la crónica es el ornitorrinco de la prosa, ¿no? Esta cosa de pensar que son como siete animales coexistiendo ahí, ¿no? Yo creo que en parte uno cuando trabaja textos de este tipo, el tiempo de la pandemia era un tiempo donde el cuerpo hablaba por sí mismo, ¿no? Yo siempre cito para esos textos el vínculo más cercano que yo tenía. Yo tenía un par de vínculos que me inspiraron mucho. Uno era Parásitos, la película
que unos meses antes había sido estrenada en Ecuador y en el mundo y se había ganado una cantidad de Oscar el año anterior a la pandemia, y precisamente contaba la historia de seres que viven en cuartos apartados, que quedan como encerrados, aislados del mundo, en habitaciones que nadie sabe que existen dentro de la casa. Y incluso hay esa metáfora de poner rayitas como si fueran un código Morse con el cual se escribe de alguna manera esa voz que está apartada del mundo, ¿no? Yo creo que ese era un poco el ejercicio que yo pensaba cuando escribía estos textos, que escribí bajo la presión de la inmovilidad del mundo en general, ¿no? Las ventanas habían cambiado su función, como yo cito a Juan Pablo Villalobos, el escritor mexicano, que decía que acuérdense de las ventanas, que eran para airear la casa, para ver el sol, yo creería que para ver el mundo pasar, que es la función fundamental de una ventana, ver el mundo moverse, transcurrir delante de nuestros ojos y de repente, bueno, asomarse a la ventana era ver al revés, era ver el mundo absolutamente detenido, ¿no? Entonces, a partir de esa circunstancia, el cuerpo empieza a hablar como hablaban los cuerpos de parásitos desde el aislamiento, y bueno, se escribió bajo la presión de poder hacer hablar ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que siente, que piensa, que piensa bajo la mirada del fin del mundo, que esa es la mirada de la pandemia, ¿no? La otra referencia era el filósofo francés Jean-Pierre Dupuy, que tiene un pequeño libro, un libro que se llama Pequeña Metafísica, los tsunamis, para hablar de la idea de que deberíamos pensar el mundo siempre desde el cataclismo, desde que el cataclismo, el fin del mundo efectivamente ha ocurrido, para poder actuar en él, no sobre él. Yo pensaba mucho en esa frase y en ese pensamiento que, que, que está sobre todo muy presente en los libros de Zizek, que lo cita mucho a Dupuy, para pensar en esa idea de que yo estaba instalado en el fin del mundo y que en consecuencia había que actuar como si ya el mundo hubiera llegado a su fin, ¿no? El mundo estaba inmovilizado, el mundo era una cantidad de noticias mortuorias, y entonces éramos como una especie de sobreviviente, y a partir de esas premisas empecé a explorar esa voz que empieza a aparecer en la guarida y después toma ligeros cambios con el texto llevado la voz precisamente. Yo te escucho y no me sorprende porque te conozco. Toda la investigación y las lecturas que están detrás. Cuando leo tu crónica, hay referencias y siento que también me empapo de algunos autores que estás mencionando, con quienes de alguna manera estás conversando o estás haciendo guiños. Sin embargo, debo decir que el flujo de lectura no es para nada académico. No es para nada, no se siente un flujo de lectura como que me vas a dar una charla y ahora voy a aprender. No, no, estás en una posición absolutamente, la voz narrativa está en una posición vulnerable, la voz narrativa está en una posición absolutamente desprotegida y al mismo tiempo resuena con una profundidad y con una humanidad que no intelectualiza lo que está ocurriendo, ¿no? Tienes algunas, cuando mencionas partes del cuerpo, ¿no? A mí me sorprendió cómo no se escapaba ningún elemento relacionado al cuerpo y lo que sentíamos en pandemia. Los pulmones, la alergia, la asfixia, el hecho de inhalar, más adelante el corazón, ataques de estrés, las llamadas al doctor. Entonces está lo cotidiano todo el tiempo y eso lo quiero destacar para los que están aquí, que les interesa saber sobre este libro, que de pronto quieren comprarlo. Para comprarlo es suficiente con que me escriban a mí, a Tina, y nosotros les derivamos, les decimos cómo lo pueden conseguir. Es un libro súper económico, pero en realidad es súper, digamos,
a mí personalmente me rompió muchos paradigmas de la escritura y de la escritura de la crónica. Entonces es un libro esencial que yo de verdad recomiendo su lectura. Y en ese sentido no es una lectura pesada, no es una lectura, digamos, que venga desde lo académico, a pesar, como decía, que sí hay un, ¿cómo es que lo dices tú? Es que lo quiero decir como lo dices tú. Tengo que buscar esta página. Cuando mencionas lo del el pensar, latir pensando y pensar latiendo, ¿no? Dice la voz narrativa, va siendo hora de tener un corazón en mi cabeza, como pedía un personaje de Beckett, encerrado en un refugio nuclear. Voy a necesitar entonces 2 órganos en uno para salir de esta, latir pensando y pensar latiendo. Hay una bullita por ahí, no sé si, creo que ya se fue, qué bueno. Pero bueno, no sé si me escucharon bien, si se escuchó. Sí, te escuché perfectamente. Genial. Lindísimo, sonó Y en tu eso me voz. lleva a el siguiente texto de Tina, Una casa es padre y madre. Tina tiene un lenguaje muy cuidado, diferente, obviamente, otro estilo, otra forma de expresión, en donde vamos a usar la personificación, la casa como un ente protector, pero a la vez que reproduce cierta, digamos, trabajo, cierta presencia de los padres, ¿no? Y tienes algunas descripciones. No sé, Tina, si tú nos puedas conversar sobre tu proceso de escritura, cómo lo manejaste. Bueno, yo creo que, como Héctor decía, que él venía más él viene más del periodismo. Yo digamos que, o sea, de hecho si alguien me podría decir qué eres tú esencialmente en la vida, yo siempre digo, yo soy etnógrafa. Ya, o sea, la etnografía, ya como una herramienta de trabajo, de mirar, de describir, ya me parece que es parte como de lo que yo soy. Ya, o sea, como digo, yo soy una persona que mira y describe. Ya, finalmente el ejercicio etnográfico, ¿no? En la antropología es interesante porque primero, cuando tú ingresas en él, tienes que separar cuidadosamente lo que ellos llaman la descripción fina de la densa, ¿no? De lo que es objetivo, de lo que es subjetivo. Y yo hice ese ejercicio por años, porque fui etnógrafa por años de cuestiones urbanas, de cuestiones de consumo, de tribus juveniles, ¿no? Entonces, dentro de ese ejercicio, ya más bien a mí me fue pasando lo contrario. Yo digo, a ver, pero ¿cómo describo? Primero la necesidad de que lo que ves no es lo que pasa, ¿no? Entonces, mi ejercicio cotidiano es, por un lado, ver, o sea, revisar lo que estoy viendo, pero yo sé que lo que estoy viendo no es lo que está pasando. Lo que está pasando es más complejo que lo que estamos describiendo. Entonces eso es una cosa, y de ahí más bien empecé a avanzar en un tipo de escritura que le he ensayado en este texto y en otros, y a veces también publicados en diarios, a veces en alguna columna, ahora casualmente otro sobre violencia, ¿no? Donde en cambio lo que hago es tratar de mezclar esas dos posiciones, ¿no? Entonces, eso por un lado, ya no trato de decir una cosa objetivamente o decir esto subjetivamente, sino que las dos cosas tratan de estar entrelazadas. Creo que para mí, por lo menos, es importante primero ubicar una posición desde esa mirada. Y yo tengo o trato de tener una posición, y lo tengo incluso ahora más etnográficamente, cuando se me da la oportunidad de esto que la etnografía se llama, lo que colocas entre paréntesis, ¿no? Más bien de no ser, como decimos también en otras áreas, el alma bella, ¿no? Yo sé lo que está pasando, sé lo que está bien, juzgo lo que está mal, ¿no? Sino que voy viendo y voy desmontándome a mí mismo, ¿no? Creo que eso es un texto donde digo, uy, sí, el mundo se va acabando, o creo, incluso lo coloco como una imagen, que hay un cadáver aquí a una cuadra, y empieza a mortificarme la idea de qué miedosa que eres, o qué cobarde que no vas a ver ese cadáver y lo vas a dejar morir solo ahí, ¿no? Empaquetado en un patio, ¿no? Entonces, esas mismas luchas o tensiones yo trato de colocarlas como en esa descripción, ya, en donde hay vulnerabilidad, pero también hay solidaridad, pero también hay denuncia de lo que pasaba aquí, ¿no? O sea, de donde en realidad nos vendían fundas para cadáveres, donde había mafias que se hicieron ricas vendiendo esas fundas, ya, entonces hay denuncia, pero también hay la idea de qué cobarde que eres, que hay cosas que no puedes enfrentar, que no puedes hacer, que no puedes salir a ayudar, a proponer, y todo eso me parece que tiene que ver con una posición subjetiva. Entonces, un poco trato de describir de ahí,
Por otro lado, ahí sí me viene lo etnográfico, ¿no? Trato de que, aunque estoy describiendo cosas cotidianas o pequeñas, esas cosas permiten, ya, o esas pequeñas descripciones permiten pensar en otros grandes temas, ¿no? En cómo se instala el mundo de la digitalidad, en cómo cambia el mundo de la educación, ya, en cómo se instala esta idea de bienestar complejo, absoluto, en la idea de no querer morir, por ejemplo, el transhumanismo, que es un tema que vamos describiendo también en nuestro grupo de estudio. Entonces yo estoy describiendo la pandemia en mi casa, pero todo el tiempo estoy tratando de describir estos otros temas que me interesa plantear, porque finalmente digo, a ver, no es solo esto lo que está pasando, ¿no? Que a mí me pasa en relación o al muerto, sino es que es preguntarme por la precariedad en América Latina, por una serie de cosas que van más allá de esa descripción, y bueno, y de ahí creo que tengo como unos estilos concretos, ¿no? O sea, los que me han leído antes saben que mi figura es la repetición, ya, entonces yo voy repitiendo cosas pero que voy desordenando, ya, también porque me repito, porque creo que así soy un poco, ¿no? Me voy repitiendo todo el tiempo y más bien tengo que tratar de no repetirme, pero digamos que es una figura que yo uso mucho, y el sentido del humor, ¿no? Que también a mí me causa como, algunos acá los he hecho leer a ciertos textos, porque en un mundo de lo políticamente correcto a veces también es difícil reírse, ¿no? Pero reírse de ciertas cosas o de cómo ese sentido del humor es entendido en términos de estilo de escritura, ¿no? Pero digamos que los que también me conocen saben que puedo reírme mucho de mí misma o de las cuestiones más trágicas o más importantes, y eso es parte como una manera de trabajar en eso. Entonces creo que esos son como mis procesos de registro, ¿no? Encontrar un lugar que es un lugar incompleto, no es el del no todo, de la denuncia, o el de solo la vulnerabilidad, ya, o el buen lugar, ¿no? Donde yo digo qué está bien, qué está mal. Ya, la otra es pensar en los temas, ya, de qué temas quiero hablar, que sea una excusa esta descripción, y finalmente qué figuras son las que elijo como estilo, ¿no? Y aquí hubo la imagen que también yo registré, finalmente también algunos aspectos de la fotografía, que creo que también es un tipo de texto que hemos usado todos. Tienes Que Pedro Intriago me fotografías, ayudó casualmente. me encanta tu descripción, y quiero agregar solamente que tienes fotografías del gran Pedro Intriago. Ya las vuelvo a mostrar, son unas fotografías de varias partes de tu casa que también vas relatando a lo largo de tu crónica. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú lo tenías escrito y luego él fue a fotografiar a tu casa lo que tú habías escrito? ¿A partir de lo que él fotografió surgió parte del texto? Cuéntanos esa dinámica. Bueno, la historia de este texto es interesante porque en realidad empieza en media pandemia, así, digamos que la parte más álgida de la pandemia en el 2020, cuando el filósofo Barico ya hace un llamado al mundo, a quien quiera, en el idioma que quiera, a hacer un relato visual y audiovisual de la pandemia desde su posición subjetiva. Y yo no sé cuántos miles de relatos él junta, o sea, yo en ese momento me acuerdo que me pliego a ese reto, ya no sabiendo qué iba a pasar con eso, porque lo que él hizo fue editar todos estos relatos y estos videos, y yo tomo unas fotos. Yo diría que en ese momento ese texto cumplió una función de catarsis, y ese texto fue revisitado 2 veces hasta que llega acá, que ya es un texto como más reflexivo y con otra mirada, ¿no? Con otro sentido de la existencia. Entonces, yo ahí tomé unas fotos, ya, porque los que me conocen también cercanamente o siguen mi cuenta, yo sí tengo la idea de la fotografía, ¿no? Instalada, de cosas que fotografío, que trato de darles otro sentido, ¿no? O sea, como una mirada que me viene desde incluso mi trabajo en el área de estudios urbanos, ¿no? Donde la cámara era también una herramienta de trabajo. Ya, y después, en cambio, yo me topo con Pedro, ya que es un fotógrafo, audiovisualista, documentalista, y que más bien le doy el relato y le digo, colaboremos, ¿no? Bueno, ¿cómo tú puedes mirar esto? Y es interesante porque él propuso no solo una serie de fotografías, respetó algunas de las que yo había tomado, otras son de su mirada, pero él también curó una serie de archivos, en mi caso, que eran archivos de la infancia, porque yo empiezo a hablar de mi casa de la infancia para después hacer el salto pues a esta que es mi casa personal, ¿no? Una casa que además yo adquiero poquito antes de la pandemia, ¿no? Y de repente me veo encerrada allí, ¿no? Pero pocos meses antes yo me había cambiado y de repente yo estaba encerrada en esta casa, ¿no? Entonces por ahí estoy yo, ¿ves?
De hecho, es una casa de los años 70, lo que ven allá atrás no es un bosque, no, sino que estos murales de papel que algunos considerarán terribles y quis de los años 70, ¿no? Donde nuestros padres cubrían las casas, ¿no? Con estas simulaciones de bosque, ¿no? Entonces yo me sentía siempre, había una gran alfombra verde, ¿no? Yo siempre sentía que estaba liberada en un bosque, ya cuando en realidad lo que estaba es en un patio, ¿no? Cerca del cementerio, donde viví una parte importante de mi vida, ¿no? Quisiera leer un extracto de tu texto para que resuenen tus palabras en las personas que están aquí, qué chévere, todos los que están asistiendo. Estoy feliz de ver a Cintia Mayer desde el otro lado del mundo, por favor. Qué hermoso verte por aquí. Escribe, hola, por favor, quiero saber cómo estás, dime que ok. Y qué lindo, qué lindo. Esto es algo bueno que nos dejó la pandemia, unirnos de todas estas miles de formas posibles. Esto asincrónico creo que también es un legado. Y siento que esta descripción que hace Tina, esta repetición que la usa pero como un énfasis que nunca está de más, que al contrario nos permite hurgar y ahondar en las ideas, hacen que sintamos que este relato es de todos nosotros. Solo había pasado un año no viviendo en la casa que ahora es padre y madre cuando escuché del virus de Wuhan. Y aunque no era bruja, yo sabía. Un año antes de ese había regresado a Europa después de una década y me sorprendió que aquella vez por lo menos una docena de personas de ojos rasgados y otra de ojos no rasgados se encontraban siempre entre mí y cualquier cuadro en un museo, cualquier paso de cebra, cualquier fila de tienda de souvenirs. Alguien que haya estado viviendo ese cuadro, cruzado por esas líneas blancas, comprado objetos como dicta el capitalismo para recordar cualquier viaje, había bajado ya con el virus de un avión. Alguien infectado había bajado ya a infectar a esas otras 15 personas. Era cuestión de tiempo. Yo sabía. Entonces aquí está un poco ese énfasis y bueno, no quiero ser repetitiva, pero de verdad que verdaderamente, porque una cosa es la repetición y otra cosa es ser repetitiva y en mi caso no quiero ser repetitiva, así que Gilda, me encantaría que nos comentaras también de tu proceso de escritura, de cómo trabajaste esto y una pregunta que te tengo de verdad como desde hace un montón de tiempo, así que aprovecho ahora de hacértela públicamente. Es, ¿cómo haces tú con la literatura alrededor del tema de la maternidad? ¿No? Porque siento que cuando escribimos como madres, y esta es mi pregunta, ¿contra qué estereotipos luchas o de pronto qué prejuicios revisas en el momento en el que justamente escribes sobre la maternidad? ¿Escribes desde otras autoras en algún momento? ¿Sientes que lo que estás diciendo lo ves dos veces? ¿Te da miedo lo políticamente correcto? ¿Cómo va el tema de la escritura y en el tema de la maternidad específicamente? A ver, te contesto así como una autora que se me viene muy a la mente, que la tengo, que es como una autora muy entrañable para mí, es María Llopis, con su Maternidades Subversivas, ¿ya? Que cuando yo leí ese texto para mí fue tremendamente revelador, lo leí hace muchísimos años, estaba embarazada, mi hija ya tiene 10 años, calcula. Entonces, escribir desde lo que implica criar, es decir, cuando tú estás, o al menos así, esa es mi experiencia, ¿no? Yo decidí criar a mi hija, o sea, yo soy una persona que crío a mi hija, estoy con mi hija, la escucho, converso, me interesan sus preguntas, y el trabajo de criar es un trabajo súper demandante, o sea, es un estar allí, es un devolverle. Cuando un niño lanza una pregunta, cuando una niña lanza una pregunta, es brutal pues lo que suelta, ¿no? O sea, entonces, yo nunca he sido una persona aparte hay una realidad también, yo no escribo tanto, o sea, escribo, hay textos, tú los buscas, te van a aparecer
tengo como este texto con Diego Falconi, que es muy entrañable porque fue un proceso de edición muy bello, pero, pero la realidad, y creo que lo hemos hablado siempre, es que yo crío a mi hija, y en ese criar a mi hija, mi vida está atravesada en este momento por esa experiencia, ¿verdad? Entonces, hacer como que si no está, o hacer como que si no, porque ahorita, obviamente hay momentos en que estoy trabajando, ahorita no, pero escribir como que si eso a mí no me atraviesa y no me demanda y no me conflictúa, creo que no es honesto, ya, por un lado, ¿verdad? Entonces, escapar a los estereotipos de la maternidad, yo creo que soy como que siempre que alguien dice, ay, que los hijos, no sé qué, yo siempre digo, es como una cosa súper brutal. Tener hijos es como, wow, o sea, de verdad, yo no sé si todo el mundo lo siente así, pero yo lo siento como algo tan poderoso y al mismo tiempo tan eh, como como que está atravesando como todo tu vitalidad de alguna manera, ¿no? Entonces, en esa vitalidad es digamos, tener la posibilidad de decir que uno no está con los hijos de una manera especial y angelical, ¿no? Está con los hijos como está en el mundo, ¿verdad? Y eso a mí me parece que es esa honestidad y esa posibilidad de articularlo hace que, obviamente, siento, ¿no? No sé, que yo no caiga como en los estereotipos de lo más bello que me pasó en la vida, y no sé qué, y no sé qué, y los hijos son preciosos y perfectos. Pienso en Lina Meruane, Contra los hijos, que también es un libro que a mí definitivamente me ha marcado mucho para escribir justamente de la maternidad. Ella habla de la no maternidad y hace un tratado precioso, doloroso, brutal, de un llamado a la humanidad de por qué no debemos tener hijos, digamos, ¿no? Y también es uno de mis libros fundamentales cuando yo tendría que pensar en algo que tenga que ver con escribir sobre la maternidad, justamente, ¿ya? Pienso en Cristina Rivera Garza cuando hace todo el levantamiento de información de las madres buscadoras de México, porque al final creo que una cosa que sí también nos une, ¿no? A las personas que maternamos, que paternan, es la imposibilidad o la posibilidad de pensarlo y saber que sería devastador perder un hijo, por ejemplo. Entonces, también va por allí, ¿no? Y también con todo lo que implica, en mi caso, criar una niña. Entonces, eso está ahí y yo nunca me he planteado como voy a hacer como que si no. De hecho, una de las cosas que yo siempre digo, escribo menos de lo que me gustaría porque criar demanda un montón de tiempo. Entonces, también uno termina a las 10 de la noche, cuando yo trabajaba en Diario Expreso, podía estar escribiendo, desgrabando, y hoy a las 10 de la noche no soy persona. A las 10 de la noche mando memes, ya, pero ya, claro, o sea, entonces, eso también pasa. Y creo que también, no sé cuál era la segunda pregunta, pero me parece que tenía que ver con Sí, con un poco qué cómo te planteas si tienes algunos estereotipos que estás escribiendo y dices, no, a ver, ¿cómo lo voy a colocar? Estoy pensando bien esto que voy a decir, pero me parece que... O sea, yo soy un poco cínica, tú sabes también. O sea, yo también como que como por naturaleza le rehuyo como a ese lugar común. Y a mí lo que me pasa mucho es que siempre he sido, no es, digamos, no es la adultez, siempre he sido como muy observadora. O sea, y hay detalles que a mí me disparan la pregunta. A mí me dispara la pregunta el detalle, no digamos la gran imagen, sino eh, no sé, el qué usan las personas, el cómo huelen las personas, cómo hablan, cómo se dirigen a los demás, en los gestos, ¿no? Entonces,
poder como contar ese detalle cuando hablo de o escribo de alguien. Me pasa lo mismo con los espacios, ¿no? En donde por ejemplo, con la vida cotidiana o con la maternidad o con el ejercicio de crianza, por ejemplo, ¿dónde está la fisura? ¿Dónde está la grieta? ¿Dónde está el momento en el que ok, aquí hay algo que se está abriendo, ¿no? Preguntas que yo me hago un montón como, ¿qué de todo lo que le dije la traumó de por vida? ¿Qué la va a mandar al diván? O sea, este hecho de ser hija, de ser madre, esa pregunta, o sea, creo que, bueno, todos somos hijos y sabemos la capacidad de las madres, la capacidad de daño que puede tener una madre, ¿no? Entonces, obviamente también lo pienso desde ahí. Y con el tema de la escritura, a mí me gusta mucho o sea, me gusta mucho la descripción, me gusta mucho la descripción y me gusta mucho la descripción como seguir el tiempo, ¿no? En ese sentido sí me remito mucho como a esta gran característica de la crónica que es como la secuencia. Eh, y me gusta mucho pensar en mi infancia, o sea, yo trato siempre de hacer como esta idea de qué cosa de lo que pasó en los 80, ¿no? Y en los 90, hay todavía rastro, o sea, pienso mucho en eso. Por ejemplo, en un texto que escribió, que publiqué el año pasado, me volvía mucho a mí la pregunta de cuando mi mamá me decía, si te pasa algo, no vayas a la policía, no confíes en la policía, ¿no? Pero claro, yo era niña, crecía en los 80 y los 90, cuando el caso Restrepo estaba allí, ¿no? Y parte de nuestro imaginario es este stencil con el perfil de ellos, ¿no? Entonces, creo que también cuando hurgamos en esa infancia y en ese pasado, pasa esto como que Canetti decía, ¿no? Que la crónica es como una especie de mapa de venas que nos une, que une a la humanidad cuando revisamos nuestra historia, ¿ya? Y eso, por ejemplo, me pasa ahora hace poco con el reggaetón, por ejemplo. O sea, yo era adolescente cuando empezaba en Guayaquil como a sonar mucho el reggaetón y estaba toda esta idea de la educación feminista de esta música que nos hipersexualiza, que nos cosifica. Y el otro día una amiga me decía, ¿tú te diste cuenta cómo de alguna manera nos liberaba de todo lo que pasaba en Guayaquil en ese momento previo a la dolarización, cuando nosotros éramos muchachillas por graduarnos, o sea, a poco tiempo de graduarnos del colegio, ¿no? Y estas estéticas del reggaetón y lo que pasaba cuando nos íbamos de fiesta, era un poco, no sé, o sea, habría que pensarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, si pensamos en esto también, habría también que pensar en cómo eso, qué pasaba en el Caribe a finales de los 90, qué pasaba en Ecuador a finales de los 90, y qué sentía toda una generación que iba a la discoteca a bailar reggaetón y a sentir que la noche era suya, por ponerte un ejemplo. Entonces, por ahí va. Y sí, me cojo mucho a la descripción, o sea, por allí pienso mucho en textos de Annie Ernaux, pienso mucho en Siri Gusbert, como estas descripciones que pueden dar paso a la pregunta. O sea, la vergüenza empieza con la descripción del intento de asesinato de su madre. Es una descripción que más bien el subtexto es lo que te puede remover, o sea, la otra capa de la escritura es lo que te puede remover. Eso, no sé si te contesto. Claro, y nos has dejado muy claro también que un poco una forma, una técnica de escritura, si lo queremos poner así, para huir del estereotipo, del lugar común, es el estar en presente, estar en estado de observación y en estado de análisis. Mirar más allá de ideas preconcebidas es lo que te permite hacer lo que tú has hecho, que es una descripción profundamente honesta, y que es lo que han hecho cada uno de ustedes. Marisabel se moría de risa cuando decías, bueno, soy cínica, ella se reía un poco ahí a manera cómplice, ¿verdad? Bioscópicas, Pedro, ¿cómo estás? Él dice poderosas narradoras, y el gran Héctor, textos potentes y descomunalmente honestos, así es. Yo quería leer un fragmento de la crónica de Gilda para entender un poco en sus palabras a qué nos referimos con este poder de la descripción y de la maternidad, ¿no? Las profesoras de Marina han iniciado los primeros acercamientos con sus estudiantes. Les envían videos explicando por qué no pueden volver al aula
Les dicen que hay que ser valientes, que pronto estarán juntos, que disfruten este tiempo en casa. Arman reuniones por Zoom y mi hija, tan vital y corpórea, tan huracán, se niega a que todo suceda a través de una pantalla. Me pregunta si va a ganar el coronavirus y comienza poco a poco a desesperarse. Hay días que son exactamente iguales al de ayer. Disfrutar, experimentar placer o alegría con alguien o algo. Una madre objeto. Entonces, Marina, la hija de Gilda, está presente en estas páginas desde su vitalidad y también desde la búsqueda de una narradora que, ante todo, lucha contra la desesperanza. Termina así: vuelvo a la playa, a esta fantasía que hemos armado para nuestra hija. Guayaquil se me hizo insoportable, como tantas otras veces. Vuelvo a esta casa que no es mía, pero que desde ahora y para siempre simboliza el escape. Desde aquí pude romper ilusoriamente la desesperanza. ¿Y qué es la maternidad sino un lugar de protección contra la desesperanza, contra el caos, sino un dar vida, un guardar en el útero, en este caso, un proteger en plena pandemia, no huir? Entonces, muchas gracias a los tres por estos textos. Estamos llegando ya al final del envío y me quiero acoger a la reflexión que inicialmente nos planteó Tina, que es, ok, ¿y qué nos deja la pandemia? ¿Cuál es hoy la guarida, la ventana? ¿Cuál es hoy? No lo leí, pero qué hermoso tu texto, la voz de los huevos, en el texto de Héctor Bujanda, en la parte más oscura, más silenciosa, más apartada, hay una voz que surge y es un vendedor ambulante, una señora que vende huevos, ¿no? Entonces es uno de los momentos más explosivos y sonoros de la narrativa de Héctor. Y entonces, ¿cuál sería hoy esa voz que nos despierta? ¿Cuál es hoy el desfile de los muertos? ¿Cuál es hoy, después de la pandemia, el refugio de una madre con su hija? No sé, Tina, si tú nos quieras dejar algunas reflexiones finales. Bueno, Bueno, yo, Héctor. Sí, dale, Héctor. ok, no, no, yo voy a tratar de ser rápido. Digamos, yo sigo por la experiencia de escrituras informales las que hago en mi blog. He hecho diferentes formas de lo que uno llamaría escritura migrante, ¿no? Para hablarlo como un concepto más amplio. Tuve en Guayaquil, tuve en Milán. Es decir, he hecho de una forma de registro, una memorabilia, en mi caso, sobre la experiencia de estar, que es una experiencia en el fondo solitaria, una experiencia que remite a la vulnerabilidad del cuerpo del extranjero, el cuerpo que siempre está fuera de contexto o sin contexto en algunos casos, ¿no? Entonces, todos esos textos de alguna manera remiten, creo que es una voz que está viva, la voz del cuerpo que a lo mejor está encerrado, el cuerpo encerrado no solo físicamente, sino puede estar encerrado psicológicamente, encerrado culturalmente cuando está en situaciones de extranjería, que además llegaron al mundo para quedarse. El siglo XXI va a ser el gran siglo de las migraciones, ya lo es el tema hoy que se expresa en las terribles deportaciones masivas que está ejerciendo Trump, por ejemplo, y en el destino de esos venezolanos que de repente un día amanecen en una cárcel de El Salvador, ¿no? Entonces, estas son esas ignominias que remiten precisamente a la vulnerabilidad de ese cuerpo migrante que articula su voz desde la soledad o desde el lugar ese sin contexto en el cual siempre está arrojado, ¿no? Precisamente arrojado por situaciones forzosas, arrojado porque decidió irse del país a probar un destino diferente,
y los azares a lo mejor, como siempre, el destino en general siempre trae malas noticias. Cuando las trae son la fortuna. Uno dice, oye, has sido afortunado, qué buena suerte te ha deparado el destino, pero el destino como tal es arbitrario, es impuntual, es autoritario, es decir, siempre aparece de una manera tal que uno no sabe, entonces le impone a uno un terremoto, le impone a uno una catástrofe, le impone a uno una pandemia. Entonces hay que vivir esa experiencia para uno poder registrarlas y poderlas relatar, ¿no? Ese ha sido mi ánimo y creo que desde ahí ya tengo un trabajo que puedo sedimentar en algún momento. Gracias, Héctor. Tina, ¿qué nos deja la pandemia hoy? Bueno, creo que de alguna manera lo importante me parece de este tipo de textos, ¿no? Como han explicado Lila, como ha explicado Héctor, ¿no? Es la manera como están relatados. O sea, yo creo que lo importante en las palabras ahorita es que nos dejen preguntas. Ya, y yo creo que la pandemia, pero sobre todo el relato, o cierto relato de la pandemia, lo que nos deja es una pregunta por el cuerpo, ya, lo que nos deja es una pregunta por la inmortalidad, ya, lo que nos deja es una pregunta por la convivencia, ¿ya? Y lo que nos deja también es una pregunta por el encierro, ¿no? Que en esa época pasa de ser un encierro obligatorio a algo que cada vez estamos viendo, que son los encierros voluntarios, ¿no? Los encierros por la idea, por la violencia, por alejarme del otro, el encierro algorítmico, que es otro tipo de encierro. Entonces parece que todas esas preguntas quedan, ya, pero creo que lo importante es tener palabras que no cierren, ¿no? Creo que lo peligroso ahorita es tener todas estas palabras que más bien cierran, que dan respuesta y que se han instalado en un fin del mundo. Creo que lo importante es tener palabras, conversaciones y textos, más bien que nos hagan pensar que quizás sí fue un fin, no del mundo, sino de un mundo, ya, pero que estamos quizás en el deber, con esas mismas palabras, conversaciones, con esas mismas energías, ya, tensiones también, ¿no? Con esos mismos deseos de construir otro, ¿no? Y creo que esa es la tarea, ¿no? Cómo quizás ese fin de mundo que se instaló más bien nos sirve, ya siento yo, todos los días para construir otro, ¿no? Desde donde estemos. Y eso me parece que es el reto, ¿no? Cómo recuperar una idea de que hay otro mundo posible y eso, en eso estamos todos, de eso es el oficio, me parece, en este momento. Memento Mori, un libro sobre la muerte, también sobre la vida, también sobre la transformación, crónicas muy personales del ámbito, digamos, de todo el tema de la pandemia, pero también con estas palabras finales de Tina, reiteramos también un texto lleno de esperanza, no sé si plantearlo así como tal, pero que nos deja la posibilidad al menos de repensar qué hacer con esto, a partir de esta observación, de esta descripción, de estas preguntas, repensar qué nos espera, no solamente qué nos queda, sino qué podemos hacer, qué podemos reconstruir. Me encanta haber visto a tanta gente linda, Alejandro Luque, hola, ¿qué haces por acá? Pero qué visita más hermosa. Marisabel Manrique dice felicitaciones a los 4. De verdad, me encanta toda su presencia, su saludo, su cariño. Gracias por su atención. Han estado aplicadísimos, escuchando todo, asimilando estas palabras tan profundas y necesarias. A mí, ¿sí se escucha bien? Sí. Ya, siempre dudo de si está funcionando el micrófono. Me encanta haber llegado hasta el final con todas estas reflexiones. Solamente recordarles que el libro está a la venta, nos pueden escribir aquí a mi Instagram, yo enseguida los derivo con Tina. Tina Serega puede indicarles cómo pues proceder, se los mandan por servicio entrega, nos encontramos, de pronto podemos revisar si les interesó, escríbanme, podemos de pronto reunirnos, hacer una lectura de este libro, una reunión a manera de club de lectura o a manera de simplemente una noche así como esta, quienes hayan leído el libro, encontrarnos y comentarlo. Quedo súper abierta a una conversación a partir de este libro, solamente es cuestión de que nos escriban y lo acordamos.
Bernardita, muchas gracias por tus palabras. Dice, gracias, muy interesante esta conversación. Editorial Invencible, éxitos. Así que nada, muy buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Bye, bye. Bye, Chao. bye, gracias, Chao, chao. Gracias, un placer. Mariela, por la invitación. Gracias a ustedes. Oye, Héctor, Mira, qué lindo que hayas vuelto, qué lindo que estás aquí de nuevo. Tenía que decírselo en vivo Ya a por Héctor, ahí, así, sí, sí, en sí, vivo. sí. Yo Tenía dije, que bueno, decírselo hay en que, vivo. hay que darnos Es un que, abrazo claro, pronto, un abrazo pronto. habló de la migración y de la diáspora venezolana y yo solo pensaba, el lugar de ese hombre es esta ciudad. Cuando pone esas fotos, esa crónica visual del Sí, río, sí. ya. Ay, qué Ahora sí, bello, me sí. voy. No, Y tenemos que ahorita darnos Héctor un está abrazote Sí, sí, en pronto, sí. muy Bolivia pronto. también, sí. Marisabel quiere que le mandemos el libro dentro de una botella. Ya veremos cómo, Marisabel. Ya, Tú sabes que yo te encuentro la mandamos. manera. Bernardita dice, el libro está cargado de imágenes y sensaciones de la ciudad y de una época que nos marcó profundamente. No puedo creer que Pispireta esté aquí, la novia. Despierte la novia a la mañana de la boda. Voy a escribir una crónica de esa boda, la boda del Se año. va a casar nuestra amiga, qué emoción. Hoy le dieron el Oye, anillo, por eso sí. estábamos todas escandalosas, celebrando Oye, a mí. ese hombre se arrodilló, hay que hacer un gran texto de eso. Bueno, me voy, qué bello haber Chao, estado aquí, igualmente, qué bello igualmente. conversar, Gracias los a quiero todos los mucho. presentes y a todos y a Mariela Chao. por el tiempo y por la oportunidad. Bye.